Cordial saludo, mi nombre es Joana Andrea Córdoba Mira, estudiante de doctorado en educación en UTEL, en la materia Introducción a las TICs, Grupo 1. Hoy vengo a presentar mi proyecto final de investigación de la materia, titulado Los dispositivos móviles en el aula, uso didáctico para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, dentro de la introducción que le hice a este proyecto es que las instituciones como centros de formación integral deben permitir el uso y garantizar el uso de los dispositivos móviles en el aula de manera efectiva y significativa. Aparte de eso, de que haya una transformación en los métodos de enseñanza que hacen los docentes cuando utilizan los dispositivos móviles para el aprendizaje. Bueno, la justificación de este proyecto de investigación se centra en tres componentes importantes. El qué, que es una alternativa educativa dentro del aula, porque dentro del entorno escolar y esos dispositivos móviles se permite una transformación en ese conflicto que hay de que los jóvenes o los niños no pueden utilizar los dispositivos móviles porque les genera desconcentración. No, hay que ver eso como una oportunidad de mejora que posibilita la enseñanza. El cómo, a través de un diseño de una propuesta pedagógica que guía a los docentes para que utilicen los dispositivos móviles, en este caso los celulares, como una alternativa a una integración crítica y reflexiva dentro del aula. El para qué, ese para qué está centrado en resignificar las prácticas educativas del docente que vayan acordes con esa participación y colaboración de esos dispositivos con lo que está aprendiendo el estudiante. Bueno, entonces tenemos dentro de ese planteamiento del problema, ¿de dónde surge? Nos preguntamos por qué de esta investigación. Pues en el contexto actual que tenemos en las aulas, en pleno siglo XXI, hay un auge muy importante de estas herramientas tecnológicas, donde los jóvenes cada vez están utilizando más estas herramientas. La tecnología para ellos es fundamental, pero se está viendo como una manera superficial, solamente como un entretenimiento. Por eso, entonces, vamos a centrarnos en tres aspectos importantes que van a sintetizar el planteamiento de este problema. Uno, la percepción que tienen los estudiantes, centrada en que ellos ven el celular como un medio solamente de distracción, de entretenerse, de buscar redes sociales, de utilizar plataformas como juegos para poder divertirse. La reacción que tienen los docentes principalmente dicen que es un generador de distracción, entonces se sataniza o se ve como malo el celular en el aula para poder aprender. Y hay una respuesta institucional, porque no solamente es centrarse en un docente o en un aula, es centrarse en las instituciones educativas, cómo están trabajando los medios o estos dispositivos móviles para la enseñanza. Entonces, dentro de esa respuesta institucional, tenemos que la comunidad educativa opta por castigar, prohibir, decomisar los celulares para que no haya contacto en el aula y no se ve como una posibilidad para poder aprender. Bueno, por eso nace la pregunta de investigación que dice de qué manera el uso didáctico de los dispositivos móviles puede integrarse de forma crítica, reflexiva y formativa en el aula. Este objetivo general está centrado en diseñar una propuesta pedagógica que promueva esos tres aspectos: la formación, el pensamiento crítico y la reflexión de cómo se están utilizando como herramienta didáctica en el aula, fortaleciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la implementación de estrategias innovadoras que integren las TIC para que haya una manera significativa esas prácticas educativas. Bueno, dentro de la fundamentación teórica nos basamos en 4 categorías fundamentales. Una son los dispositivos móviles, que nos dice Prensky 2001 de que los dispositivos configuran nuevas formas de aprender y que esto se integra a la vida cotidiana de los estudiantes. Nos habla otra categoría, las estrategias didácticas. Esas estrategias didácticas centradas en las TIC, nos dice Área IAD 2009 que el uso pedagógico de estas herramientas promueve la autonomía, la reflexión crítica y la creatividad.
La tercera categoría de este proyecto de investigación es enseñanza-aprendizaje, para lo que COL 2004 nos habla de que estos entornos virtuales posibilitan escenarios interactivos que favorecen la autonomía del estudiante. Y tenemos como última categoría el pensamiento crítico, a lo que Poli y Elder nos habla de que esto implica un análisis, una reflexión, una evaluación, una inferencia de qué se está observando dentro de esos dispositivos móviles. Bueno, dentro del marco normativo y legal tenemos entonces que se está centrando este proyecto de investigación en la Constitución Política de 1991 de acá de Colombia, donde nos dice que es importante garantizar en su artículo 67, garantizar la educación, es un derecho fundamental. Nos hablan sobre la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, donde nos habla ese marco normativo de que los docentes en las aulas tienen que pretender una innovación pedagógica. En la Ley 2170 del 2021, que esta es más actual, se habla sobre esa protección de estos derechos en entornos digitales, porque hay que proteger la identidad y si son menores de edad con mayor razón. Y tenemos los estándares de competencias en las TIC, que también el Ministerio de Educación en el 2003 los habilita como una posibilidad de garantizar esas competencias digitales en los docentes en Colombia. Bueno, dentro del diseño metodológico entonces tenemos un paradigma sociocrítico. Ese paradigma está orientado a la transformación social y educativa, que esa es su función fundamental. Tenemos un enfoque cualitativo que nos habla sobre esa comprensión de experiencias de los docentes, esos modos de ser y estar en la escuela, y cómo esto permite la identificación de esos fenómenos y cómo influye dentro de su entorno escolar, para que sea más significativo. El método que se va a utilizar es el estudio de casos. Ese estudio de casos es un análisis contextualizado donde se identifican esas brechas o rupturas que hay entre las TIC y los procesos de enseñanza-aprendizaje. La población objetivo que tenemos para esta investigación no son los docentes y los estudiantes del nivel de la educación básica, secundaria y media, que es donde se está presentando estas dificultades. ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos que se utilizó dentro de esta investigación? Son la entrevista semiestructurada, las encuestas con la escala Likert y la observación participante. Bueno, los hallazgos que se tuvieron cuando se implementó estos instrumentos de recolección de información, entonces encontramos varios aspectos. Uno, la perspectiva que tenían los estudiantes. Ellos nos hablan de que los dispositivos móviles, principalmente el celular, es una fuente de búsqueda de información y de distracción, pues como de divertirse. La visión del docente, que se reconoce un potencial innovador para poder generar procesos académicos, ¿cierto? Pero que hay una demanda en cuanto al acompañamiento institucional y cómo hay que generar políticas institucionales, que se necesita más formación docente. Y en el enfoque directivo, ¿cuál fue la perspectiva de los directivos? Es que aunque haya una identificación, avances significativos dentro de la institución, principalmente donde laboro, también es importante, destacan ellos, que hay una necesidad urgente de fortalecer las políticas institucionales que garanticen estos recursos de manera adecuada en el aula. Bueno, en eso se centró pues como los hallazgos. ¿Cuáles fueron las conclusiones y proyección que se tiene de este trabajo de investigación? Uno es que es importante una transformación didáctica en el aula. Para que los estudiantes puedan aprender de manera significativa, hay que implementar herramientas digitales. Y esto está centrado en formar desde lo pedagógico, crítico y reflexivo, que se le vea un sentido de cómo se están implementando estos dispositivos móviles. Otra es la interacción, esa interacción que se da entre las herramientas tecnológicas y dentro del proceso de enseñanza y cómo se establece esa relación docente-estudiante, y eso va a favorecer la comunicación y la colaboración. Tenemos que los dispositivos móviles, principalmente el celular, incrementa la motivación estudiantil porque son formas de aprender muy creativas, muy diferentes, y se va dando un compromiso con el aprendizaje.
Tenemos una autonomía cognitiva porque se va generando un desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes cuando van a ingresar a ciertas plataformas en los celulares. Otro nos habla sobre, por ejemplo, los conocimientos que tienen los estudiantes en cuanto a las herramientas digitales. Los jóvenes hoy en pleno siglo XXI están más avanzados en estas herramientas que hasta los mismos docentes. Y las competencias digitales es que hay que apropiarse de las TIC, pero con un sentido pedagógico, no como de distracción. En sí, cuando se integran los dispositivos móviles en el aula, principalmente el celular, se integra con una intencionalidad pedagógica y que se convierta en un aliado estratégico para que el docente pueda enseñar y promover esos procesos de aprendizaje, potenciando la construcción del conocimiento individual y colectivo en esta era digital. Bueno, después de identificar toda esta investigación y recolectar la información, entonces ahí es donde nace para apuntar a nuestro objetivo general de la investigación, era diseñar una propuesta. Precisamente se diseñó una propuesta pedagógica para el uso didáctico de los dispositivos móviles en el aula, para transformar la educación a través de herramientas digitales. ¿Cuál fue el propósito de esta propuesta? Promover el uso crítico y reflexivo de esos dispositivos y que se implementen estrategias innovadoras donde se muestra un reto importante, que es integrar las TIC en el aula de manera transformadora. Tenemos la fundamentación teórica de esta propuesta, que según Cabero, Almena y Llorente, nos dice que la incorporación de las TIC en el aula debe centrarse en la construcción colectiva del conocimiento, porque eso genera autonomía en los estudiantes, y que son herramientas accesibles y que pueden permitir la multifuncionalidad para diseñar experiencias pedagógicas más personalizadas. Es decir, los estudiantes aprenden de una manera más adecuada personal cuando se generan ciertas plataformas por los computadores, las tablets, los celulares, porque son dispositivos propios, pero que se pueden dar un uso pedagógico y formativo en este siglo XXI que nos exige tanto esta era digital. ¿Qué estrategias se van a centrar acá? Entonces tenemos estrategia, los 4 pilares fundamentales para esta estrategia son centradas en una investigación guiada, es decir, que haya una búsqueda de análisis y de información que sea confiable con recursos digitales móviles, un aprendizaje colaborativo, que haya un trabajo en equipo entre docentes, entre estudiantes, para poder ingresar a estas aplicaciones digitales y estas plataformas de comunicación. Tenemos una creación de contenidos, que esto le llama mucho la atención a los estudiantes, donde sea una producción multimedia que fomenta la creatividad y la expresión digital. Y lo último, componente importante o pilar fundamental para esta propuesta, estas estrategias, es la gamificación, donde sea un aprendizaje mediante juegos educativos e interactivos. Ya nos dimos cuenta dentro de los métodos educativos que el estudiante aprende más a través de estos juegos interactivos que cuando el docente de manera tradicional, con métodos tradicionales, se para frente al tablero, explica y donde quedan muchas brechas dentro del conocimiento. Cambia si se hace más interactivo. Bueno, aquí por ejemplo en este cuadro podemos observar que aquí está dividida las estrategias con la descripción y cómo se puede aplicar en el aula. Esta es una herramienta que se le da a los docentes, esta propuesta, para que la puedan implementar. Rápidamente, por ejemplo, hablamos de unas estrategias como el aprendizaje móvil colaborativo, una descripción de uso de plataformas, por ejemplo, Classroom, WhatsApp, y cuál es la implementación, fomentar la comunicación asertiva. Entonces, mire que cada una de ellas nos va a permitir que el docente las pueda aplicar en el aula para que haya un mejor aprendizaje. Tenemos la realidad aumentada y la creación de códigos QR, la creación de contenido digital, la gamificación educativa. Otra estrategia es, por ejemplo, el ABP, que en pleno siglo XXI nos están diciendo docentes. Hay que innovar a través del aprendizaje basado en proyectos, mediado por los móviles. Y el aula invertida, que nos hablan del Free Pie de Classroom. Entonces, aquí están estas estrategias que nos van a permitir encontrar un aprendizaje más significativo, ¿cierto? Donde los estudiantes van a revisar más los contenidos. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar esta propuesta? Pues va a tener muchas ventajas. Uno es la accesibilidad, donde se puede aprender en cualquier momento y lugar. Otro, que hay una personalización de la educación, porque va a haber una adaptación de los ritmos individuales de aprendizaje.
Otro es la motivación, porque va a generar en los estudiantes más capacidades digitales y va a motivar para que ellos se incentiven a aprender. Tenemos la alfabetización digital. Hay una brecha donde los docentes necesitamos capacitación en las TIC y se puede dar un desarrollo de competencias tecnológicas específicas. Y tenemos la innovación, porque son metodologías más activas, interactivas, donde los estudiantes pueden aprender de manera más significativa. Bueno, ese proceso de evaluación entonces va a ser integral. Esa evaluación se va a plantear unas rúbricas, unos listas de cotejos donde se va a ver un proceso continuo, formativo, sistemático y sumativo para mirar la participación activa de los estudiantes y docentes en 3 tiempos, antes, durante y después de cada aplicación de las estrategias. Así es como se evalúa esta propuesta. Entonces se haría, por ejemplo, una evaluación diagnóstica, identificar qué conocimientos previos tienen los estudiantes y docentes y mirar las competencias digitales iniciales para poder implementar la propuesta. Esa evaluación formativa que nos habla de un seguimiento progresivo, continuo, para hacer una retroalimentación constante. Y tenemos la evaluación sumativa que se va a tener en cuenta dentro de una valoración final, dentro de las áreas donde se va a permitir una competencia adquirida más eficaz y donde se puedan mirar los objetivos alcanzados. Entonces mire que va a integrar, se va a articular con las áreas de conocimiento. Los instrumentos de evaluación digital que podemos utilizar son, por ejemplo, rúbricas digitales, portafolios electrónicos para evidenciar el proceso y la sistematización de la información y de lo que se está haciendo el docente en el aula con su área y cómo está implementando las TIC, y la autoevaluación que se hace durante formularios y aplicaciones móviles digitales, por ejemplo Google Force, Mentimeter, Kahoot, donde se promueve una reflexión más crítica. Tenemos recursos, dentro de los recursos y anexos, por ejemplo, para revisar de manera confiable esta investigación, las encuestas que se aplicaron. Aquí se puede dar el enlace para poder revisar entonces cuáles fueron las encuestas y cuáles fueron los resultados y cómo se hizo ese análisis de datos, que también aquí está el enlace para poder revisar cómo se hizo la investigación, ¿cierto? Cómo se analizó y cómo se llegó a esos hallazgos de lo que estoy hablando. Bueno, tenemos las referencias bibliográficas de las que hablé en este momento entre las categorías y marco teórico, la de área, la de Cavero, la de Cole, la de Pol y la de Prensky. Bueno, de todas maneras quisiera darles gracias por esta oportunidad de aprendizaje, dado que esta investigación contribuyó a mi formación pedagógica y profesional, lo cual me sirvió para implementar las TIC en el aula y promover un conocimiento más interactivo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.